Buenas, soy la licenciada Orellana Graciela, actual directora de Enfermería del Hospital Materno Infantil. El tema que hoy vamos a hablar es sobre el abordaje de las infecciones respiratorias prevalentes. La principal función del sistema respiratorio es el intercambio de gases. El aire entra en los pulmones con la inspiración. El oxígeno se distribuye desde los alvéolos a la sangre, donde parte de ese oxígeno se disuelve en el plasma. La mayor parte del oxígeno que entra en la sangre se une a la hemoglobina. El porcentaje de hemoglobina ligada al oxígeno se denomina saturación de oxígeno. Cuando la sangre pasa a través de los pulmones, el dióxido de carbono se distribuye desde la sangre a los alvéolos y se exhala. Una alteración en cualquier parte de este sistema, desde la vía aérea superior hasta la vía aérea inferior, puede dar lugar a problemas respiratorios agudos. ¿Todos podemos prevenir infecciones respiratorias? Sí, todos podemos prevenirlas. En primera medida, vacunarse, ¿sí? Vacunarse o vacunar a la población. La otra medida es la higiene de manos, promover la lactancia materna. Cuando uno estornuda o tose, lo debe hacer en el pliegue del codo. Debe usar pañuelos descartables y ventilar los ambientes. Estos cuidados son clave para no enfermarse o no contagiar a otros. Bueno, cuando hablamos de las inmunizaciones, cómo protegerlo al paciente de las infecciones respiratorias, estamos hablando de las vacunas contra el COVID-19, la antigripal, la antineumocóxica, la antihemófilos influenzae tipo B y contra la tos convulsa o coqueluche. Todas son herramientas efectivas para reducir el riesgo de complicaciones y muerte por esta patología. En nuestro hospital se comenzó a administrar la vacuna contra el sincicial respiratorio a todas las embarazadas de 32 a 36 semanas de gestación desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio, que es el periodo de circulación del virus. ¿Por qué administramos? Es para prevenir las bronquiolitis y neumonías asociadas al virus del sincicial respiratorio. Con respecto a la higiene de mano, se considera la principal medida para reducir la mortalidad de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Existen 5 momentos para la higiene de mano. El momento 1, antes del contacto del paciente, y el momento 2, antes de realizar una tarea aséptica, son los 2 únicos momentos que protegen al paciente. Con respecto al momento 3, después de la exposición a líquidos corporales, el momento 4, después del contacto del paciente, y el momento 5, después del contacto del entorno del paciente, estos 3 últimos momentos protegen al personal de salud. Nos protegen a nosotros. La higiene de mano también uno tiene que tener en cuenta cómo nos lavamos las manos, o sea, la técnica y los momentos, el tiempo en que nos lavamos las manos. No es lo mismo lavarse las manos en 1 minuto que lavarse las manos en 1 segundo. También tenemos que conocer el tiempo que tiene de actuación de los antimicrobianos. Vean la figura hacia la derecha, como en una investigación se vio que los antisépticos o antimicrobianos, como por ejemplo la higiene de mano con agua y jabón, la higiene de mano con clorexidina al 4% y la higiene de mano con alcohol al 70%. Si ustedes ven al minuto 0, todos actúan, pero empieza a decaer a los 180 minutos. La única que se mantiene en su acción como antimicrobiano es la clorexidina al 4%, es decir, es el tiempo residual que uno lo conoce que tiene la clorexidina. Se mantiene en tiempo esa acción antimicrobiana, o sea, hasta los 3 horas, que son los 180 minutos.
Otra de las investigaciones que se realizó Pitet y colaboradores en el 2006 vio que los enfermeros y los médicos contaminaban sus manos con 100 a 1000 unidades formadoras de Klebsiella, que es una bacteria gram negativa, durante las tareas habituales, es decir, por ejemplo, el control de signos vitales. Ellos también en esta investigación vio que estas mismas tareas, si se realizaban en unidades de aislamiento, nos contagiábamos o contaminábamos nuestras manos con 10.000 unidades formadoras de colonia. En los hospitales generalmente o en instituciones de salud, nosotros en promedio los enfermeros portan en bacterias gram positivas en sus manos entre 3.800 unidades formadoras. Y vean que en el caso de las bacilos gram negativos, como es la Klebsiella o la Escherichia coli, nos contaminamos, en promedio portamos entre 3.400 a 38.000 unidades formadoras de colon. Esto es muy importante porque la verdad que a veces uno no sabe y podemos enfermarnos nosotros o podemos transmitir infecciones cruzadas a nuestros pacientes, ¿no? Para ello, el Hospital Materno-Infantil y todos los hospitales tienen políticas de creación y actualización continua de los protocolos. Uno de ellos es el protocolo de aislamiento. El protocolo de aislamiento tiene como objetivo disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud y para ellos se implementó como herramienta estas tarjetas de aislamiento donde cada servicio debería tenerlas o debería pedir al servicio de control de infecciones. Para prevenir las enfermedades respiratorias, uno debe saber que existen aislamientos por gotitas y aislamientos por contacto, ¿sí? Cuando hablamos de aislamiento por gotitas, estamos hablando de enfermedades, por ejemplo, que el paciente presenta adenovirus, influenza, la tos convulsa, hablamos de la meningitis, hablamos del contacto de los contactos susceptibles de varicela, de la parotiditis. Son enfermedades donde nosotros tenemos que tomar medidas, ¿sí? No solo la higiene de mano o la higiene de la zona altamente tocada del paciente, sino también tenemos que usar guantes ante el contacto de secreciones, la habitación individual o hacer corte, que significa que podemos unir varios pacientes con la misma patología o el mismo germen en la misma habitación. Eso se llama corte. También usar el barbijo quirúrgico en el caso de aislamiento por gotita. Y los elementos también no olvidarse de la atención exclusiva por paciente. Con respecto a los aislamientos de contacto, generalmente siempre en el sincicial respiratorio hacemos aislamientos con contacto, que es una de las patologías más frecuentes en niños, donde tenemos que saber cuáles son las medidas que tomamos para protegernos a nosotros y a los pacientes. Bueno, con respecto a cuando estamos en la atención directa del paciente con enfermedades respiratorias, lo primero que el enfermero tiene que reconocer es si esa patología pone en peligro la vida del paciente, ¿sí? Y establecer prioridades de atención, ¿sí? Bueno, lo primero es ver signos de alarma, ¿sí? Los signos de alarma de esta evaluación, vemos, por ejemplo, si el paciente está reactivo,
la apariencia. ¿Qué apariencia tiene? Si está reactivo, si está, cómo es su mirada, cómo es su lenguaje, si el paciente está muy irritable o está muy adormilado. Bueno, eso en primera instancia vemos la apariencia del paciente. Si pasamos a la parte del triángulo, lo que es la respiración, vemos cuál es el trabajo respiratorio que tiene el paciente, si presenta tirajes, retracciones, aleteo nasal, taquipnea, si ocultamos qué ruidos tiene o escuchamos nomás si tiene estridor o si tiene sibilancias. Y con respecto a la circulación, estamos viendo si el paciente está pálido, sudoroso, si presenta cianosis, si presenta una piel marmórea. Todo este triángulo de evaluación hace que nosotros prioricemos, ¿sí? Le demos prioridad a la atención. El paciente puede también rechazar el alimento, puede tener fiebre alta, ¿sí? Son todas pautas de alarma que uno debe tener. ¿Qué es el tratamiento que nosotros realizamos? ¿Cuál es el tratamiento que debemos seguir? En primera medida, nosotros monitorizamos al paciente, ¿sí? Hacemos control de signos vitales y también colocamos el saturómetro para ver la saturometría de oxígeno. En segunda medida, colocamos al paciente en posición semisentada o posición semifowler, ¿sí? Y también vemos el tema de la apertura de la vía aérea. A veces el paciente está inconsciente y lo primero que tenemos que hacer es colocar la cánula de Mayo en el caso del paciente inconsciente, o la cánula laringea en el caso del paciente que esté despierto, para abrir las vías aéreas. Otro de los principales medidas que tomamos es la permeabilidad de las fosas nasales. La aspiración de la fosa tiene que ser una aspiración suave y no agresiva, porque ahí es donde lastimamos las mucosas del paciente. Luego de estas medidas administramos oxígeno, llamamos al laboratorio para la medición de gases en sangre y también llamamos a rayos para que realicen una radiografía de tórax. Otra de las medidas que vemos es la hidratación del paciente, siempre asegurando una ingesta adecuada de líquido. La alimentación del paciente también es muy importante, y en algunos casos se indica aerosolterapia o nebulización y también antitérmicos. Cuando hablamos de los sistemas de administración de oxígeno o bien de la oxigenoterapia, tenemos dos tipos de oxigenoterapia: los que son de alto flujo, cuando supera la demanda inspiratoria del paciente, y además la concentración de oxígeno es fija. Acá no hay mezcla de aire ambiente. Con respecto a los dispositivos de bajo flujo, son dispositivos que proporcionan un flujo de oxígeno menor al volumen inspiratorio del paciente, y la concentración de oxígeno es variable, porque aquí sí hay una mezcla del aire ambiente. ¿Cuáles son los dispositivos de bajo flujo del sistema de bajo flujo? La cánula nasal y la máscara simple. La cánula nasal aporta un flujo, un afío entre 24 y 40% de oxígeno, y el flujo que administramos es de 5 litros por minuto. ¿Sí? Acá en algunos casos consideran hasta 4 litros, y en algunas bibliografías hasta 5 litros, ¿no? La consideran el flujo que uno pone en la cánula nasal. Con respecto a la máscara simple, también es un sistema de bajo flujo
y nosotros aporta entre un 35 y un 50% de oxígeno, y el flujo que nosotros ponemos es de 5 a 7 litros. Con respecto a los de alto flujo, nosotros tenemos la máscara de reservorio. Hay dos clases de máscara de reservorio, la de reinhalación parcial de oxígeno y la de no reinhalación. La de reinhalación parcial se administra oxígeno menor a 0,7 y ponemos un flujo entre 6 a 7 litros en la máscara de reservorio. Y en el caso de la no reinhalación, aporta un afío de mayor a 0,8 y el flujo que nosotros colocamos en la máscara es de 12 litros. Con respecto a la máscara de Venturi, que también es otro de los sistemas de alto flujo, tiene que ver mucho, acá se da el principio de Bornau, donde establece que a medida que la velocidad de un flujo de un gas aumenta, su presión lateral disminuye. ¿Sí? Son dispositivos, piquitos podría decirse, de colores, donde tienen una apertura más chiquita o más grande, y es la cantidad de la puerta de entrada vendría a ser y la fío que aporta, ¿no? Que aporta cada dispositivo de color. El resucitador manual, el llamado, que nosotros generalmente le llamamos el AMBU, también es un dispositivo de alto flujo, ¿no? Aporta, este dispositivo no es solo administra oxígeno, sino que también administra ventilación, ¿sí? Nosotros ventilamos y administramos oxígeno. Cuando este dispositivo, este resucitador, nosotros lo apoyamos nomás al paciente, creyendo de que solamente podemos administrar oxígeno, eso es un concepto erróneo, porque para que el oxígeno entre al paciente tenemos que ventilarlo, ¿sí? El resucitador tiene vean cada elemento que tiene, y ellos tienen una válvula que se llama como la boca de pescado, donde ustedes ventilan y se abre, y por esa válvula entra el oxígeno. O sea que si nosotros apoyamos nomás el resucitador al paciente, no hay aporte de oxígeno, ¿sí? Eso quería aclarar. Con respecto a la cánula de alto flujo, es un sistema abierto de entrega de una mezcla de aire y oxígeno calentado y humidificado a través de una cánula nasal. Cubre las demandas inspiratorias del flujo inspiratorio del paciente, entregando una fío conocida y constante. Bueno, el paciente que recibe oxígeno, se monitoriza el paciente, hay que sacarle sangre y hay que monitorizarlo al paciente para ver en qué condiciones está. En primera medida, la presión arterial es la cantidad de oxígeno disuelto en plasma, donde a través de una punción arterial se mide a través de lo que llamamos gasometría, ¿sí? El valor normal es de 80 a 100. Se considera que el paciente está hipoxémico cuando tiene menos de 60 milímetros de mercurio. Por otro lado, también monitorizamos la saturación del paciente a través puede ser a través también de una saturación arterial. Es una medición no solo venosa, sino también sacamos arterial. Medimos la saturación arterial de oxígeno, y a través de la saturación periférica de oxígeno también a través del saturómetro o oxímetro de pulso, ¿sí? Quiero que vean la imagen cuando un paciente está con una saturación de un 70%. Recuerden que el paciente entra en hipoxemia
porque la PO2, si nosotros la medimos en forma indirecta en esta escala, demuestra que el paciente está con una PO2 de 40%. Es decir, el paciente está en una hipoxemia grave. ¿Sí? Esto es muy importante saber. Bueno, otra de los tratamientos que se realizan en los pacientes con infecciones respiratorias es la aerosolterapia. ¿Qué es la aerosolterapia? Es la administración de fármacos en forma de aerosol por vía inhalatoria con el objetivo de obtener concentraciones de medicamento en el aparato respiratorio. ¿Cómo nosotros administramos estos fármacos? ¿Cuál es el impacto que tiene en el árbol respiratorio? La aerosolterapia se lo hace a través de 3 medidas, cómo se impacta este medicamento a través de la impactación inercial del medicamento, lo hace en la tráqueo, en el bronquio, en los bronquios principales, por sedimentación lo hacen los bronquiolos y por difusión a través ya directamente lo hace a través de los bronquiolos terminales. ¿Sí? Esto es muy importante porque la correcta técnica de la aerosolterapia para que nosotros estemos seguros que la medicación entra. ¿Sí? Otro de los tratamientos que realizamos son las nebulizaciones. La nebulización es un procedimiento que consiste en la administración de un fármaco mediante vaporización, ¿sí? A través de la vía aérea. Es muy importante que reconozcan también a los dispositivos, porque muchas veces, no están bien sellados o le falta algún elemento y no se puede nebulizar. ¿Sí? Cuando nosotros quería que vean la figura de la derecha, cuando nosotros ponemos nebulización en un paciente asmático, sobre todo que tiene una base ya patológica y se le agrega una infección respiratoria, el paciente normalmente la vía aérea tiene los músculos relajados y la vía aérea abierta. Cuando el paciente tiene asma, el músculo sí tiene relajado, pero hay un exceso de moco y sobre todo una pared inflamada. Y si más tiene un paciente con crisis asmática, el músculo es muy tenso, hay un exceso de moco y encima, además, la pared está inflamada y engrosada. Es muy importante esto porque cuando nosotros nebulizamos al paciente, tiene que llegar al pulmón, ¿sí? Entonces, sabiendo estos conceptos, nosotros tenemos que preparar para que la nebulización llegue adecuadamente al fármaco, llegue a la vía aérea. Eso son todas las medidas que uno toma para frente al paciente con enfermedades respiratorias. Muchas gracias.